Se suponía que sería una tranquila cena dominical en casa de mis suegros, algo que hacíamos al menos una vez al mes. Me había esforzado. Llevaba puesto un vestido ligero que sabía que a mi marido le gustaba. Traje un postre que su madre adoraba y mantuve una sonrisa educada incluso cuando sus sutiles pullas comenzaron temprano en la noche. Mi esposo, Diego, parecía un poco distraído, pero lo atribuí al estrés del trabajo. El vino se sirvió. La comida pasó de mano en mano, y aún así, no podía deshacerme de la tensión que se había instalado como niebla alrededor de la mesa. Su madre, Elena, siempre tenía una manera de hacerme sentir poco bienvenida, como si le hubiera robado a su hijo. Sus comentarios estaban envueltos en cortesía, pero su agudeza no pasaba desapercibida para mí. ¿Todavía no has aprendido a hacer una tortilla decente, Lucía?, me preguntó mientras cortaba meticulosamente su trozo de carne. Diego siempre ha sido muy aficionado a la buena cocina. En esta familia valoramos mucho las tradiciones culinarias. La forma en que pronunció «esta familia» dejaba claro que yo seguía siendo una extraña después de 3 años de matrimonio. El piso de la casa de mis suegros en el barrio de Salamanca siempre me había parecido demasiado perfecto, como si vivieran en un museo en lugar de un hogar. Los cuadros de pintores españoles famosos colgaban estratégicamente en las paredes. La vajilla de porcelana valenciana relucía bajo la luz de la lámpara de araña, y cada superficie brillaba como si acabara de ser pulida. Era el tipo de elegancia madrileña tradicional que Elena consideraba esencial para mantener cierto estatus social. Aquella noche, sin embargo, ella estaba inusualmente callada, estudiándome con ojos que no parpadeaban a menudo. Se inclinó hacia Diego, susurró algo en su oído, y vi cómo su rostro cambió. Su mandíbula se tensó, y de repente me miró con unos ojos que apenas reconocí. «El jamón está delicioso, papá», comenté, dirigiéndome a mi suegro, Antonio, un hombre callado que rara vez intervenía en las tensiones familiares. «¿Es de Extremadura?». Antonio asintió levemente, pero antes de que pudiera responder, Elena intervino. «Es de Jabugo, Lucía. Te lo he mencionado varias veces. Es importante conocer estas cosas cuando formas parte de una familia española». Sentí que mis mejillas se sonrojaban, pero mantuve la compostura. Diego tomó otro sorbo de Rioja, evitando mirarme directamente. Su padre habló entonces sobre la situación política actual, un tema seguro que normalmente funcionaba para aliviar la tensión, pero esta vez nadie parecía interesado en participar. El aire acondicionado zumbaba suavemente en el fondo, contrastando con el calor sofocante del verano madrileño que se filtraba cada vez que alguien abría la ventana del balcón para fumar. El reloj de pared marcaba las 10, pero parecía que llevábamos allí una eternidad. Noté que Diego y Elena intercambiaban miradas ocasionales, como si compartieran un secreto. Cada vez que intentaba entablar una conversación, sentía que mis palabras caían en un pozo sin fondo. Incluso Antonio, que normalmente me trataba con amabilidad, parecía distante esa noche. «¿Alguien quiere café?», pregunté finalmente, desesperada por romper el incómodo silencio. «Yo lo prepararé», dijo Elena, levantándose rápidamente. «Diego, ¿me ayudas con la cafetera?». Mi esposo se levantó sin decir palabra y la siguió a la cocina, dejándome sola con Antonio, quien inmediatamente se excusó para ir al baño. Me quedé sentada allí, contemplando las migas de pan sobre el mantel bordado, escuchando murmullos provenientes de la cocina. Aunque no podía distinguir las palabras exactas, el tono urgente y bajo de Elena me puso en alerta. Después de lo que pareció una eternidad, regresaron con una bandeja de café y pastas. Diego se sentó a mi lado, pero podría haber estado a kilómetros de distancia por la frialdad que emanaba. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa, mientras Elena servía el café en pequeñas tazas de porcelana. «¿Todo bien?», pregunté en voz baja, colocando mi mano sobre la suya. Diego retiró su mano como si mi toque le quemara. «Perfectamente», respondió con una voz que no reconocí. El resto de la velada transcurrió en una bruma de tensión. Elena hablaba constantemente de sus amigas del club de lectura, de la última exposición en el Museo del Prado, de cualquier cosa excepto dirigirse directamente a mí. Cuando mencionó a la exnovia de Diego, Marta, quien aparentemente acababa de regresar a Madrid después de años en Barcelona, me di cuenta de que lo hacía deliberadamente. Siempre fue una chica tan educada,
comentó Elena con nostalgia. De buena familia. Su padre es juez en el Tribunal Supremo, ¿sabes? La vi la semana pasada y preguntó por ti, Diego. Mi esposo asintió vagamente, sin mostrar interés en continuar esa línea de conversación. Pero el daño ya estaba hecho. El mensaje era claro. Marta habría sido una mejor elección que yo, la profesora de instituto de un pueblo de Andalucía que nunca terminaría de encajar en su mundo madrileño. Traté de mantener mi compostura, insegura de lo que había cambiado tan repentinamente. Terminamos de comer en silencio, y cuando ofrecí ayudar a recoger la mesa, Diego se levantó abruptamente y dijo que deberíamos irnos a casa. Su tono era cortante, su agarre en mi brazo firme mientras me conducía al coche. Algo había cambiado, pero aún no sabía qué. Me senté en el asiento del pasajero, con el corazón latiendo silenciosamente, fingiendo que todo era normal, pero nada lo era. El viaje en coche por las calles nocturnas de Madrid fue silencioso y tenso. Las luces de la ciudad se reflejaban en las ventanas del coche, creando patrones que parecían tan caóticos como mis pensamientos. Cuando pasamos junto a la puerta de Alcalá iluminada, recordé cómo Diego me había llevado allí en nuestra primera cita, contándome historias sobre la historia de Madrid con entusiasmo. Esa noche, sin embargo, condujo con los ojos fijos en la carretera, como si yo ni siquiera estuviera presente. Intenté iniciar una conversación varias veces, pero cada intento fue recibido con monosílabos o silencio. Cuando finalmente llegamos a nuestro apartamento en Lavapiés, el nudo en mi estómago se había apretado tanto que me costaba respirar normalmente. Sabía que algo grave estaba a punto de suceder, pero no tenía idea de lo que me esperaba al otro lado de nuestra puerta. De vuelta en casa, la tensión nos siguió dentro como un invitado no deseado. Diego caminaba de un lado a otro mientras yo cruzaba los brazos, confundida. Las luces tenues de nuestro pequeño apartamento en Lavapiés proyectaban sombras alargadas que parecían bailar con cada uno de sus movimientos nerviosos. Por la ventana abierta entraba el sonido distante de la ciudad nocturna, risas de los bares cercanos, el ocasional claxon de un taxi, la vida normal continuando mientras la nuestra parecía desmoronarse. Le pregunté si todo estaba bien, pero al principio no respondió. El silencio pesaba entre nosotros como plomo. Luego explotó, no con gritos, sino con acusaciones frías que surgieron de la nada. Me preguntó cosas impregnadas de sospecha, sobre asuntos que ni siquiera tenían sentido para mí. ¿Con quién había estado el jueves pasado? ¿Por qué llegué tarde a casa el fin de semana anterior? ¿Había estado hablando con su hermano Carlos a sus espaldas? ¿De qué estás hablando, Diego? Mi voz sonaba extraña incluso para mí misma, una mezcla de confusión y miedo creciente. El jueves estuve dando clases particulares después del instituto, te lo dije, y Carlos solo me preguntó por ideas para tu regalo de cumpleaños. Su risa fue amarga, carente de humor. ¿Clases particulares? ¿Es así como lo llamas ahora? Al principio pensé que estaba bromeando, pero la intensidad en su rostro, la manera en que sus manos temblaban, esto no era una broma. Estaba de pie junto a nuestra estantería, donde guardábamos fotos de nuestro viaje a Granada, de nuestra boda en aquella pequeña iglesia de mi pueblo en Andalucía, recuerdos de una felicidad que ahora parecía pertenecer a otras personas. Diego, por favor, dime qué está pasando. Intenté acercarme, pero él retrocedió como si mi cercanía le resultara insoportable. ¿Crees que soy idiota? ¿Crees que no me daría cuenta? Su voz era como hielo. Te vi, Lucía. ¿Te vieron? ¿Verme? ¿Verme dónde? ¿De qué estás hablando? Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera oírlo. En la cafetería comercial. El jueves. Con él. Escupió la última palabra como si fuera veneno. Entonces entendí. El jueves había quedado con Miguel, un antiguo compañero de la universidad que estaba de paso por Madrid. Nos habíamos tomado un café, hablando de viejos tiempos, de su trabajo en Barcelona, de mi vida como profesora. Nada más. ¿Te refieres a Miguel? Es un amigo de la facultad, Diego. Te hablé de él, ¿no te acuerdas? Estaba en Madrid por una conferencia y quedamos para ponernos al día. Mis palabras parecían rebotar contra una pared. Su mente ya estaba decidida, como si hubiera recibido pruebas de algo que nunca sucedió. Y me di cuenta con un nudo en el estómago. Debía venir de Elena. Tu madre te ha dicho algo, ¿verdad? Mi voz temblaba mientras le suplicaba que me dijera qué había dicho ella, pero él solo sacudió la cabeza.
como si incluso repetirlo lo haría más real. Mi madre solo se preocupa por mí, dijo finalmente. Ella ve cosas que yo no quiero ver. ¿Qué cosas, Diego? Estoy perdida. No entiendo qué está pasando. Las lágrimas amenazaban con aparecer, pero me negué a dejarlas caer. No cuando necesitaba toda mi claridad mental. Las miradas, los mensajes a deshoras, las excusas para llegar tarde. Piensas que no me doy cuenta, pero lo hago. Y ahora esto. Sacó su móvil y me mostró una foto. Era yo, en la cafetería comercial, riéndome de algo que Miguel había dicho. La imagen era inocente, pero entendí cómo podía malinterpretarse si alguien estaba buscando culpabilidad. ¿Quién te envió eso?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Eso no importa. Lo que importa es que mientras yo estaba trabajando, tú estabas con otro hombre, riéndote como no te ríes conmigo desde hace meses. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Era cierto que nuestra relación había estado tensa últimamente, pero no por infidelidad, sino por la constante presión de Elena, por las largas horas de trabajo de Diego en el bufete de abogados, por mi adaptación a la vida en Madrid después de crecer en un pueblo pequeño. Diego, mírame. Me planté frente a él, obligándole a mantener mi mirada. No hay nada entre Miguel y yo. Es un amigo, nada más. Está casado, tiene 2 hijos. Por Dios. Incluso te mostré los mensajes cuando me contactó para quedar. Vi un destello de duda en sus ojos, pero desapareció rápidamente, reemplazado por una frialdad que me asustó. Ya no sé qué creer, Lucía. Ya no te reconozco. La ironía de sus palabras me golpeó con fuerza. Era yo quien no lo reconocía en ese momento. Este no era el hombre que conocí en aquella conferencia de literatura en Sevilla, el que me escribía poemas y me llevaba a descubrir rincones escondidos de Madrid. Este era un extraño, moldeado por las manipulaciones de Elena. ¿Cómo puedes dudar de mí así? Mi voz se quebró finalmente. Después de todo lo que hemos pasado juntos, ¿cómo puedes creer que te traicionaría? La gente cambia, respondió, su voz plana. Madrid te ha cambiado. Sus palabras despertaron algo en mí. ¿Era ese el problema real? ¿Que ya no era la chica tímida del pueblo que él conoció, impresionada por su mundo? En los últimos años, había construido mi propia vida aquí. Tenía mis colegas en el instituto. Había empezado a dar charlas sobre literatura en centros culturales. Estaba considerando hacer un doctorado. Lo que me ha cambiado no es Madrid, Diego. Es tener que demostrar constantemente que soy suficiente para tu familia, especialmente para tu madre. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Su rostro se endureció. Deja a mi madre fuera de esto. Ella solo quiere lo mejor para mí. ¿Y yo no? ¿Crees que no quiero tu felicidad? Te he apoyado en todo, Diego. Cuando dudabas sobre dejar el bufete grande para unirte al de tu amigo Javier, cuando querías tomarte ese año sabático para escribir la novela que nunca terminaste, cuando necesitabas espacio, siempre he estado aquí. Me miró como si estuviera hablando en un idioma que no entendía. Su teléfono vibró en su mano. Vio la pantalla y su expresión cambió. ¿Es ella?, pregunté. ¿Es tu madre otra vez? No respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Me pregunté qué más estaría diciéndole Elena, qué otras dudas estaría sembrando en su mente ya confundida. Diego, por favor. Di un paso hacia él, intentando tocar su brazo, tratando de traerlo de vuelta a sí mismo. Hablemos de esto. Realmente hablemos. Lo que sea que tu madre te haya dicho, lo que sea que creas que viste, no es real. Lo que tenemos, sí lo es. Pero mis palabras parecían rebotar en una barrera invisible. Continuó acusando, dudando, caminando de un lado a otro, y yo permanecí allí, descalza sobre el frío suelo de baldosas, con las manos abiertas, tratando de sostener algo que ya se estaba desmoronando. El reloj de la cocina marcaba las 2 de la madrugada, pero el tiempo parecía haberse detenido. Afuera, Madrid dormitaba bajo un manto de luces artificiales, ajena al drama que se desarrollaba en nuestro pequeño apartamento. Me sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Diego, estoy cansada. Finalmente, el agotamiento me venció. Ha sido un día largo y estamos diciendo cosas de las que nos arrepentiremos. Vamos a dormir y hablamos mañana con más calma. Intenté dirigirme hacia el dormitorio, pero él se interpuso en mi camino, su cuerpo bloqueando el estrecho pasillo.
No hemos terminado de hablar, dijo, su voz peligrosamente baja. Yo sí, respondí, intentando mantener la calma aunque mi corazón latía con fuerza. No puedo seguir con esta conversación cuando estás así. ¿Así cómo? Su tono era desafiante, negándote a escucharme, creyendo lo peor de mí sin pruebas, permitiendo que tu madre se entrometa en nuestro matrimonio. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero estaba demasiado herida para moderarlas. Vi algo cambiar en sus ojos entonces, un destello de algo que nunca había visto antes, y por primera vez desde que lo conocía, sentí miedo de él. La discusión escaló demasiado rápido. Un minuto estaba tratando de razonar con él, y al siguiente, estaba gritando lo suficientemente fuerte como para que los vecinos pudieran haberlo oído. Jamás había visto a Diego así. Su rostro enrojecido, su cuerpo tenso de furia. Las venas de su cuello sobresalían y sus puños se cerraban y abrían rítmicamente, como si estuviera conteniendo algo monstruoso. No me hables así de mi madre. Su voz resonó en las paredes de nuestro apartamento. Ella ha hecho más por mí de lo que tú nunca harás. Diego, por favor, baja la voz, supliqué, consciente de que nuestro vecino, don Manuel, un anciano que vivía solo, probablemente estaría despierto y asustado por los gritos. Son las 2 de la madrugada. Vas a despertar a todo el edificio. Me da igual, bramó, golpeando la mesa con el puño. El jarrón con margaritas que había comprado esa mañana en el mercado de flores de la Latina se tambaleó peligrosamente. Estoy harto de tus mentiras, de tus excusas. No son mentiras, exclamé, sintiendo que mi propia paciencia se agotaba. Si tan solo me escucharas en lugar de tragarte todo lo que te dice tu madre. Cállate. Su grito fue como un latigazo. No te atrevas a hablar así de ella. Elena solo quiere protegerme. ¿Protegerte de qué, Diego? ¿De tu mujer que te quiere? ¿De la posibilidad de ser feliz sin su constante aprobación? Vi que mis palabras le golpeaban como balas, cada una encontrando su objetivo. Diego siempre había tenido una relación complicada con su madre. La adoraba, buscaba constantemente su aprobación, pero en el fondo, creo que también resentía su control. Tú no entiendes nuestra familia, dijo, bajando un poco el tono pero manteniendo la intensidad. Nunca lo has entendido, porque nunca me habéis dejado entrar realmente, respondí con tristeza. 3 años, Diego. 3 años casados y sigo siendo la andaluza, la profesora, la extraña que nunca estará a la altura. Eso no es cierto. ¿No? ¿Y por qué nunca me defiendes cuando tu madre me critica? ¿Por qué permites que me haga sentir menos? ¿Por qué le crees a ella antes que a mí? El silencio que siguió fue pesado, cargado de verdades no dichas. El apartamento parecía demasiado pequeño de repente, las paredes demasiado cercanas. Por la ventana abierta entraba el aire fresco de la noche madrileña, pero no era suficiente para disipar la tensión asfixiante. No sabes lo que me estás pidiendo, dijo finalmente Diego, su voz más calmada pero todavía peligrosa. Elegir entre mi madre y tú. No te estoy pidiendo que elijas, respondí. Te estoy pidiendo que veas la verdad, que veas cómo su manipulación está destruyendo lo que tenemos. Di un paso hacia él, intentando tocar su brazo, tratando de traerlo de vuelta a sí mismo. Quería que viera en mis ojos que no había mentira, que no había traición, solo amor y cansancio. Eso fue lo que pasó. Me empujó, no un empujón para apartarme, sino un empujón violento, repentino, que me pilló desprevenida y me hizo caer hacia atrás. Aterricé con fuerza sobre mi costado, con un dolor que floreció a lo largo de mi cadera y codo. La habitación pareció detenerse por un segundo, mientras el sonido de mi cuerpo golpeando el suelo resonaba a nuestro alrededor. Mi respiración se cortó, más por la conmoción que por el dolor, y lo miré desde el suelo, esperando que se diera cuenta de lo que había hecho. El sonido de mi cuerpo contra las baldosas de terracota pareció resonar en el silencio repentino. Sentí un dolor agudo en el codo donde había impactado primero, seguido de una punzada en la cadera. Pero fue el dolor en mi corazón el que me paralizó completamente. Diego se quedó inmóvil, con la mano todavía extendida del empujón, los ojos muy abiertos como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Durante un breve instante, pareció tan sorprendido como yo, pero no se apresuró a ayudarme.
En lugar de eso, se quedó quieto, con el pecho agitado. Luego, lentamente, como si acabara de darse cuenta del peso de lo que había sucedido, se dio la vuelta para alejarse. Mi cuerpo temblaba, no solo por la caída, sino por la aterradora comprensión de que no sabía quién era él en ese momento. Diego. Mi voz era apenas un susurro roto, las lágrimas nublando mi visión mientras intentaba incorporarme. El dolor en mi codo era punzante, y podía sentir que se estaba formando un moretón en mi cadera. Él no respondió, solo se alejó hacia el pasillo, dándome la espalda. En ese momento, recordé la primera vez que lo vi, en aquella conferencia en Sevilla. Su sonrisa amable, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de literatura, cómo me había traído un café sin que se lo pidiera porque notó que tenía frío. ¿Dónde estaba ese hombre ahora? Logré sentarme, apoyándome contra la pared. Fuera, escuché el sonido distante de una ambulancia. La ciudad nunca completamente dormida incluso a esa hora. La luz de la farola de la calle se filtraba por la ventana, proyectando sombras alargadas que parecían tan rotas como me sentía yo. Mi mente volvió a los primeros días después de nuestra boda, cuando nos mudamos a este apartamento en Lavapiés. Era pequeño pero acogedor, y lo habíamos llenado de libros, plantas y sueños. Recuerdo cómo pasábamos los domingos explorando el Rastro, el famoso mercado de pulgas, buscando muebles viejos para restaurar. Cómo nos sentábamos en los cafés de la plaza de Chueca, observando a la gente pasar mientras hacíamos planes para el futuro. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento los susurros venenosos de Elena se habían vuelto más fuertes que nuestro amor? El sonido de algo rompiéndose en la habitación me sobresaltó. Diego debía estar desahogando su ira con los objetos. Pensé en nuestras fotografías enmarcadas, en los pequeños recuerdos que habíamos coleccionado juntos. ¿Estarían ahora hechos añicos, como nuestra relación? Intenté levantarme, pero el dolor en mi cadera me lo impidió. Me quedé allí, en el suelo, sintiéndome más sola que nunca, a pesar de que él estaba a solo unos metros de distancia. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos u horas. El tiempo parecía haberse distorsionado, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Los sonidos de la ciudad continuaban. Un coche que pasaba, risas lejanas de gente regresando a casa después de una noche de fiesta, el maullido de un gato callejero. La vida seguía, indiferente a mi pequeña tragedia personal. Me acordé de mi amiga Carmen, que me había advertido sobre Elena desde el principio. «Ten cuidado con esa mujer», me había dicho. Las suegras madrileñas de la alta sociedad pueden ser más peligrosas que una corrida de toros. Había reído entonces, pensando que exageraba. Ahora sus palabras resonaban con una verdad dolorosa. Finalmente, reuní las fuerzas para ponerme de pie, apoyándome en la pared para estabilizarme. Mi cuerpo dolía, pero era el dolor en mi alma el que me resultaba insoportable. Cojeando ligeramente, me dirigí hacia la cocina. Necesitaba agua, necesitaba pensar, necesitaba entender qué hacer a continuación. La cocina, con sus azulejos andaluces que habíamos elegido juntos como un guiño a mis raíces, ahora parecía pertenecer a otra vida. Abrí el grifo y dejé que el agua corriera, mirando cómo desaparecía por el desagüe, tan rápido como parecía haberse esfumado nuestra felicidad. Bebí despacio, sintiendo el agua fría calmar mi garganta seca. A través de la pequeña ventana de la cocina, podía ver un fragmento del cielo nocturno de Madrid, sin estrellas debido a la contaminación lumínica, tan diferente del cielo estrellado de mi pueblo. De repente, sentí una nostalgia abrumadora por mi hogar en Andalucía, por los campos de olivos, por la simplicidad de la vida allí. El sonido de pasos me alertó de que Diego se acercaba. Mi cuerpo se tensó instintivamente, preparándose para... ¿Para qué? ¿Para más ira? ¿Para disculpas? Ya no sabía qué esperar de este hombre que una vez había prometido amarme y protegerme. Cuando apareció en la puerta de la cocina, algo había cambiado. Su rostro estaba pálido, drenado de todo color, como si un fantasma le hubiera susurrado al oído. Sus ojos recorrieron rápidamente la habitación, abiertos con alguna comprensión no expresada. Me miró como si me estuviera viendo por primera vez, o tal vez recordando algo enterrado hace mucho tiempo, y luego murmuró algo bajo, casi inaudible, pero lleno de angustia. «Yo no quise hacerlo», dijo.
su voz quebrándose como un vidrio viejo. No era solo culpa, era miedo. No entendía qué había provocado el cambio, pero en ese momento parecía más roto que enfadado. Cayó de rodillas a unos metros de distancia, como si toda la rabia se hubiera drenado de él y solo hubiera dejado pánico. Caminó unos pasos hacia el pasillo, su espalda vuelta hacia mí, mientras yo permanecía en el suelo, sujetando mi costado y tratando de procesar lo que acababa de suceder. Entonces, de repente, se detuvo. Su postura se tensó, y vi cómo su cabeza giraba ligeramente como si hubiera escuchado algo. No podía ver su rostro completamente, pero noté la manera en que su mano agarraba el marco de la puerta, sus nudillos blancos por la presión. «Dios mío», le oí murmurar, tan bajito que apenas pude escucharlo. «Dios mío, ¿qué he hecho?». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se oían los habituales ruidos nocturnos de Madrid, que solían filtrarse por nuestras ventanas mal aisladas. Era como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando a ver qué sucedería a continuación. Cuando se volvió para mirarme, algo había cambiado. Su rostro había perdido todo el color, drenado como si un fantasma le hubiera susurrado al oído. Sus ojos recorrieron la habitación rápidamente, abiertos con alguna comprensión no expresada. Me miró como si me estuviera viendo por primera vez, o tal vez recordando algo enterrado hace mucho tiempo. Yo no quise hacerlo, dijo, su voz quebrándose como cristal viejo. No era solo culpa, era miedo. Miedo de sí mismo, quizás. Lucía, lo siento. No sé qué me ha pasado. No entendía qué había provocado el cambio, pero en ese momento parecía más roto que enfadado. Cayó de rodillas a unos metros de distancia, como si toda la rabia se hubiera drenado de él y solo hubiera dejado pánico. Me incorporé lentamente, apoyándome contra la pared, sin apartar mis ojos de él. Una parte de mí quería correr hacia Diego, consolarle como siempre había hecho cuando estaba angustiado. Otra parte, una nueva parte nacida del miedo y la traición, me mantenía pegada a la pared, cautelosa. «Te he hecho daño», dijo, mirando sus propias manos como si fueran objetos extraños que no reconociera. «Te he puesto las manos encima. Yo soy como él». Esas últimas palabras, casi inaudibles, me hicieron contener el aliento. Diego nunca hablaba de su padre, no del hombre que conocí, Antonio, el silencioso esposo de Elena, sino de su padre biológico, el que los abandonó cuando Diego tenía solo 5 años. Solo una vez, después de demasiadas copas de vino en nuestro aniversario, me había confesado entre susurros que ese hombre había sido violento, que sus primeros recuerdos eran de gritos y puertas golpeándose, de su madre llorando en la cocina con marcas que intentaba ocultar con maquillaje. «No eres como él», dije automáticamente, pero las palabras sonaban huecas incluso para mí, porque en ese momento sí lo había sido. La luz amarillenta de la farola de la calle se filtraba por la ventana, proyectando sombras alargadas que bailaban por las paredes de nuestro pequeño salón. Los libros que habíamos coleccionado juntos, los cuadros que habíamos elegido, las plantas que yo cuidaba con tanto esmero, todos silenciosos testigos de lo que acababa de ocurrir. «Siempre me prometí que nunca sería como él», continuó Diego, su voz quebrada, «que nunca, jamás, le pondría una mano encima a una mujer». Y ahora dejó la frase sin terminar, pero no era necesario que la completara. El reloj de la cocina marcaba las 3 de la madrugada. En unas pocas horas tendría que levantarme para ir al instituto, enfrentarme a mis alumnos, fingir que todo estaba bien mientras explicaba los versos de García Lorca o las novelas de Galdós. La idea me parecía ahora absurda, imposible. «Necesito irme», dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. «No», respondió rápidamente, levantando la mirada. «Por favor, Lucía, ha sido un error terrible. Nunca había hecho algo así antes, lo sabes. Nunca volverá a ocurrir». ¿Cuántas mujeres habían escuchado esas mismas palabras a lo largo de la historia? ¿Cuántas habían querido creerlas? Un recuerdo súbito me golpeó. Mi prima Marisol, con gafas de sol en pleno invierno para ocultar un ojo morado, diciendo con una sonrisa forzada que se había golpeado con una puerta. Todos sabíamos la verdad, pero nadie dijo nada. No quería convertirme en otra Marisol. «Necesito espacio, Diego», insistí.
No puedo estar aquí ahora mismo. Se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo inmenso. ¿A dónde irás a estas horas? A casa de Pilar, dije, refiriéndome a mi colega del instituto que vivía a pocas manzanas de distancia. Era mentira. No quería molestar a nadie a esa hora, pero necesitaba que creyera que tenía un plan, un lugar seguro. Es muy tarde, protestó débilmente. Las calles no son seguras. La ironía me golpeó como una bofetada. ¿Las calles no eran seguras? Acababa de descubrir que mi propio hogar tampoco lo era. Llamaré a un taxi, respondí, dirigiéndome lentamente hacia nuestro dormitorio para recoger algunas cosas. Cada paso era doloroso, no solo físicamente por la caída, sino emocionalmente, como si estuviera atravesando los restos de algo que se había roto irreparablemente. Diego no me siguió. Se quedó en el salón, inmóvil como una estatua. Cuando entré en nuestro dormitorio, la familiaridad de todo, nuestra cama con las sábanas deshechas, las fotografías en la mesita de noche, mis libros y sus papeles mezclados en el escritorio, me provocó un nudo en la garganta. Este había sido nuestro refugio, nuestro pequeño universo privado donde el mundo exterior no podía alcanzarnos. Hasta ahora. Tomé una pequeña mochila del armario y metí lo esencial: ropa interior, una camiseta para dormir, el cepillo de dientes, mi móvil y su cargador. Mis movimientos eran mecánicos, como si estuviera observándome a mí misma desde fuera. En el espejo del armario vi mi reflejo, pálida, con el pelo revuelto, los ojos brillantes por las lágrimas no derramadas. Por un momento, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Cuando regresé al salón con la mochila al hombro, Diego seguía en el mismo lugar, como si no se hubiera movido ni un centímetro. Sus ojos me siguieron mientras me dirigía hacia la puerta. Lucía. Su voz era un susurro roto. Por favor. Me detuve, la mano en el pomo de la puerta. Una parte de mí quería darse la vuelta, correr hacia él, creer que todo había sido una horrible pesadilla, que volveríamos a ser los de antes, la pareja que paseaba por el Retiro los domingos, que discutía sobre literatura en las terrazas de la Latina, que se reía bajo las sábanas en las mañanas perezosas. Pero la otra parte, la parte que aún sentía el dolor del impacto contra el suelo, la que había visto ese destello de algo irreconocible en sus ojos, sabía que no podíamos volver atrás. Algunas líneas, una vez cruzadas, cambian todo para siempre. Te llamaré mañana, dije finalmente, sin volverme. No era una promesa, ni siquiera sabía si lo haría, pero necesitaba decir algo para poder irme. El ascensor de nuestro viejo edificio estaba averiado, como siempre, así que bajé los 4 pisos por las escaleras, cada escalón una pequeña agonía para mi cadera lastimada. Al salir al fresco aire nocturno, Madrid me recibió con su peculiar mezcla de olores: café rancio, churros dulces del día anterior, el humo de los últimos cigarrillos de la noche. No tenía un plan real. No podía ir a casa de Pilar sin avisar a esas horas, y la idea de llamar a un taxi para ir a ninguna parte me parecía absurda. Así que caminé sin rumbo por las callejuelas estrechas de Lavapiés, pasando junto a persianas metálicas cerradas de tiendas que volverían a la vida en unas horas. Un gato callejero me observó con curiosidad desde un contenedor, sus ojos reflectantes en la oscuridad como pequeñas lunas. Finalmente, me senté en un banco de la plaza de Lavapiés, desierta a esa hora excepto por un par de estudiantes que regresaban tambaleándose de alguna fiesta. El dolor en mi cadera se había convertido en un latido sordo, constante, como el eco de lo que acababa de suceder. Saqué el móvil para mirar la hora, las 3:45 de la madrugada. En mi pantalla de inicio, Diego y yo sonreíamos desde la Alhambra de Granada, donde habíamos pasado un fin de semana el año anterior. Parecíamos tan felices, tan ajenos a lo que vendría. Había habido señales que no quise ver, pequeñas grietas que ignoré, esperando que desaparecieran solas. Pasé el resto de la noche en un pequeño hostal, cerca de la Puerta del Sol. El recepcionista, un joven ecuatoriano con ojeras profundas, no hizo preguntas cuando pedí una habitación a las 4 de la madrugada. Solo me miró con una mezcla de curiosidad y compasión que me hizo preguntarme cuántas mujeres como yo habría visto antes. La habitación era minúscula, con una cama individual y un lavabo en la esquina, pero estaba limpia, y lo más importante,
Era un refugio. Me senté en la cama, incapaz de dormir a pesar del agotamiento. Mi teléfono había vibrado varias veces con mensajes de Diego, pero no podía abrirlos todavía. En su lugar, examiné el moretón que comenzaba a formarse en mi cadera, un desagradable manchón violáceo que se extendía como una acuarela sobre mi piel. Lo toqué suavemente, haciendo una mueca de dolor. No era solo la marca física lo que dolía, sino lo que representaba, la ruptura de una confianza que creía inquebrantable. El amanecer me encontró mirando por la pequeña ventana que daba a un patio interior. La luz grisácea del alba madrileña se filtraba lentamente, revelando tendederos con ropa, macetas con geranios marchitos y las ventanas de otras vidas, otras historias que continuaban ajenas a la mía. Me pregunté si tras alguna de esas persianas habría otra mujer como yo, contando los moretones, sopesando opciones, intentando entender cómo había llegado a ese punto. A las 8, llamé al instituto para informar que no podría ir a trabajar. La secretaria, Concha, una mujer eficiente con décadas de experiencia, captó algo en mi voz que la hizo no hacer preguntas. Descansa, Lucía. Los chicos pueden sobrevivir un día sin García Lorca. Su amabilidad casual casi me hizo llorar. Después de ducharme en el minúsculo baño compartido del pasillo, me vestí y salí a la calle. Madrid ya bullía de actividad. Oficinistas apresurados con vasos de café para llevar, turistas consultando mapas, vendedores montando sus puestos. Me sentí extrañamente invisible entre ellos, como si la noche anterior me hubiera convertido en un fantasma que vagaba entre los vivos. Caminé sin rumbo hasta encontrarme frente a la cafetería donde había quedado con Miguel, el origen involuntario de toda esta pesadilla. La cafetería comercial, con sus mesas de mármol y espejos antiguos, estaba casi vacía a esa hora. Me senté en la misma mesa donde nos habíamos reunido, pidiendo un café con leche que no tenía intención de beber realmente. Finalmente, saqué el móvil y abrí los mensajes de Diego. Había 15. Los primeros eran súplicas desesperadas. Por favor, vuelve. Podemos hablar. Te juro que nunca había hecho algo así. Te amo, Lucía, por favor. Los últimos eran más sosegados, como si hubiera aceptado que no respondería esa noche. Entiendo que necesites espacio. Estaré aquí cuando quieras hablar. Lo siento tanto que no tengo palabras. Mientras leía, recordé la extraña transformación de Diego la noche anterior. Cómo había pasado de la furia a ese estado de shock, como si hubiera visto un fantasma. Soy como él, había dicho. Como su padre biológico, el hombre que había hecho que su infancia temprana fuera un infierno de miedo. El camarero, un hombre mayor con un bigote perfectamente recortado, me preguntó si quería algo más. Negué con la cabeza, pero le pedí la cuenta. Mientras esperaba, tomé una decisión. Necesitaba respuestas, no solo de Diego, sino también de la fuente original del problema, Elena. Una hora después, estaba frente al elegante edificio en Salamanca donde vivían mis suegros. El portero, que me conocía, me saludó con familiaridad mientras me dejaba entrar. ¿Visita sorpresa, señora Lucía?, preguntó amablemente. Asentí, forzando una sonrisa que no sentía. En el ascensor, mi corazón comenzó a acelerarse. No había llamado antes. No había avisado. No sabía si Diego estaría allí, si habría contactado a sus padres, si Elena sabría lo que había ocurrido. Pero necesitaba enfrentarme a ella, mirarla a los ojos mientras me explicaba por qué había envenenado a su hijo contra mí. Fue Antonio quien abrió la puerta, su rostro mostrando sorpresa al verme. «Lucía», dijo, parpadeando rápidamente. «No te esperábamos». «Lo sé», respondí, manteniendo la voz firme a pesar del nudo en mi garganta. «Necesito hablar con Elena. ¿Está en casa?» Antonio asintió, haciéndose a un lado para dejarme pasar. El apartamento estaba en silencio, solo el suave tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo. Me guió hasta el salón, donde Elena estaba sentada junto a la ventana con un libro. Levantó la mirada al oírme entrar, y por un instante vi algo en sus ojos. ¿Sorpresa? ¿Culpa? ¿Preocupación? Fue difícil de descifrar antes de que su rostro volviera a su habitual máscara de cortesía fría. «Lucía», dijo, cerrando el libro lentamente. «Qué inesperado». Antonio murmuró algo sobre preparar café y se retiró discretamente, dejándonos solas. Me quedé de pie, negándome a sentarme.
negándome a pretender que esto era una visita social normal. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté directamente, sin preámbulos. ¿Por qué le mentiste a Diego sobre mí? Elena enarcó una ceja perfectamente delineada, su compostura inquebrantable. No sé de qué estás hablando. Sabes perfectamente de qué hablo, respondí, mi voz temblando ligeramente. La foto en la cafetería, las insinuaciones, los susurros al oído durante la cena. Has estado envenenándolo contra mí durante meses. Se levantó entonces, alisando su impecable falda de tweed. A sus 60 años, Elena mantenía la elegancia y porte de la mujer que había sido una de las abogadas más respetadas de Madrid antes de retirarse. Su cabello, teñido de un castaño que ocultaba cualquier cana, estaba recogido en un moño perfecto. Siempre tan dramática, Lucía, dijo con un suspiro. Típico de tu gente. Mi gente, repetí incrédula. Los andaluces, siempre convirtiendo todo en una telenovela. Su tono era de desdén apenas disimulado. Lo único que he hecho es abrir los ojos de mi hijo. ¿Abrir sus ojos? ¿A qué exactamente? Elena se acercó a la vitrina donde guardaban las copas de cristal. Con movimientos deliberadamente lentos, sacó 2 y una botella de jerez. Siéntate, por favor, dijo, como si fuera la anfitriona de una reunión social cualquiera. No tiene sentido tener esta conversación de pie. Dudé, pero finalmente me senté en el borde del sofá, tensa como la cuerda de un violín. Elena me ofreció una copa que rechacé con un gesto. Ella se encogió de hombros y bebió un pequeño sorbo de la suya antes de sentarse frente a mí. Diego es un hombre brillante, comenzó, pero siempre ha tenido un punto débil. Confía demasiado. Lo heredó de su padre, supongo. Hizo una pausa, sus ojos fijos en algún punto más allá de mi hombro. Su padre biológico, quiero decir. No Antonio. Me sorprendió que mencionara al hombre del que nunca hablaban. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Todo, respondió simplemente. Yo también confié una vez. Creí en un hombre que me prometió amor eterno mientras me destrozaba lentamente. No permitiré que mi hijo cometa el mismo error. Yo no soy como ese hombre, dije, la indignación creciendo en mi interior. Nunca he hecho daño a Diego. Elena sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Quizás no de la misma manera, pero lo estás alejando de su familia, de su mundo. Lo estás cambiando. Lo estoy amando, corregí. Y si ha cambiado, ha sido por elección propia. ¿De verdad? Su tono era condescendiente. Desde que te conoció, ha rechazado oportunidades en el bufete de su tío, ha dejado de asistir a eventos importantes, incluso habla diferente, más como tú, menos como nosotros. Recordé cómo Diego había empezado a usar expresiones andaluzas que había aprendido de mí, cómo se reía más libremente, cómo había empezado a cuestionar algunas de las tradiciones rígidas con las que había crecido. Para mí, eran signos de que estaba encontrando su propia voz. Para Elena, evidentemente, eran pruebas de una influencia corruptora. ¿Y la foto? Pregunté. ¿Por qué le mostraste esa foto de Miguel y yo como si fuera una prueba de algo siniestro? Elena dio otro sorbo a su jerez antes de responder. No inventé nada. Solo le mostré lo que vi. Su esposa, riendo íntimamente con otro hombre, mientras él trabajaba para mantenerla. Era un viejo amigo, protesté. Un compañero de la universidad que estaba de paso por Madrid. Diego lo sabía. ¿Lo sabía realmente? Su voz era suave como seda, pero afilada como una navaja. ¿O eso es lo que tú le dijiste? En ese momento, lo entendí todo. Elena no había tenido que mentir abiertamente. Solo había tenido que plantar semillas de duda, alimentar inseguridades que ya existían, presentar hechos inocentes bajo una luz sospechosa, un trabajo sutil, meticuloso, digno de la abogada brillante que había sido. Lo que le dijiste anoche, insistí. ¿Qué fue exactamente? Elena dejó su copa en la mesa con un pequeño golpe. Le dije la verdad, que te vi con ese hombre, que parecías demasiado cercana, que me preocupaba que estuvieras engañándolo. Hizo una pausa. Y que me recordabas a mí misma hace 30 años, cuando yo también estaba planeando escapar de un matrimonio que me asfixiaba. Sus palabras me dejaron sin aliento. Eso es completamente falso. Yo amo a Diego. Tal vez, concedió. O tal vez solo amas la idea de lo que él representa, tu boleto de salida de una vida provincial, tu entrada a un mundo que siempre has envidiado.
No tienes ni idea de quién soy, respondí, la rabia creciendo en mi interior, ni de lo que siento por tu hijo. Sé lo suficiente, dijo con una calma irritante. Sé que desde que apareciste, Diego ya no es el mismo, y sé que mi deber como madre es protegerlo. ¿Protegerlo? Mi voz se quebró. ¿Sabes lo que pasó anoche después de tu protección? ¿Sabes lo que tu hijo me hizo debido a tus insinuaciones? Algo cambió en su mirada entonces, un destello de algo que podría haber sido preocupación. ¿A qué te refieres? Me levanté y me acerqué a ella, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. Sin decir palabra, levanté el borde de mi blusa para mostrarle el moretón que se extendía por mi cadera, un mapa violáceo de lo que sus palabras habían provocado. Esto es lo que consiguieron tus susurros, dije en voz baja. Tu hijo, el hombre que criaste para que no fuera como su padre, me empujó anoche. Me caí, me lastimé, todo porque creyó en tus mentiras. Elena palideció visiblemente, sus dedos aferrándose al reposabrazos de su sillón. Por primera vez desde que la conocía, parecía realmente afectada, incluso vulnerable. Diego nunca... Él no es así, murmuró, más para sí misma que para mí. No lo era, corregí. Hasta anoche. Antonio apareció en la puerta con una bandeja de café, deteniéndose bruscamente al sentir la tensión en el ambiente. Miró mi blusa, que yo acababa de bajar, luego a su esposa, cuyo rostro había perdido todo color. ¿Todo bien?, preguntó, colocando la bandeja en la mesa con cuidado. No, respondí honestamente. Nada está bien. Me volví hacia Elena, que seguía inmóvil en su sillón. Lo que más me duele no es el golpe. Es saber que el hombre que amo dudó de mí tan fácilmente, que todo lo que hemos construido juntos pudo ser destruido con unas pocas palabras tuyas. Elena levantó la mirada lentamente, y vi en sus ojos algo que nunca había visto antes: remordimiento. Nunca pensé que él reaccionaría así, dijo en voz baja. ¿Cómo pensabas que reaccionaría?, pregunté. ¿Creías que simplemente me dejaría? ¿Que volvería corriendo a tus brazos como el niño que controlabas? Antonio se sentó pesadamente en una silla cercana, pasándose una mano por el rostro. Elena, dijo con voz cansada, ¿qué has hecho? La escena resultaba casi surrealista. Yo, la nuera que nunca había sido suficientemente buena, enfrentándome a mis suegros en su elegante salón madrileño, exponiendo verdades que habían estado ocultas bajo capas de cortesía forzada durante años. Solo quería protegerlo, repitió Elena, pero su voz ya no tenía la misma convicción. Ella no es como nosotros, Antonio. No entiende nuestro mundo, nuestras tradiciones. Tu mundo, Elena, corrigió Antonio con suavidad. Tus tradiciones, no las mías. Me sorprendió su intervención. Antonio siempre había sido una figura silenciosa, casi invisible al lado de la dominante personalidad de su esposa. Verlo desafiarla abiertamente era algo completamente nuevo. Siempre me has considerado inferior, dije a Elena, sintiendo que por fin podía expresar lo que había guardado durante 3 años. Por ser andaluza, por ser profesora en lugar de abogada o médico, por no tener los contactos adecuados ni el pedigrí familiar que consideras necesario. Eso no es cierto, protestó débilmente. Lo es, y lo sabes. Lo que no entiendes es que Diego me eligió precisamente porque soy diferente. Porque con él puedo ser auténtica, sin pretensiones. Hice una pausa, sintiendo que las lágrimas amenazaban con aparecer. O al menos, eso creía hasta anoche. El silencio que siguió fue denso, cargado con el peso de verdades incómodas. Antonio se levantó y me ofreció una taza de café, que acepté automáticamente, aunque no tenía intención de beberla. El ritual cotidiano parecía absurdamente normal en medio de una conversación que estaba cambiando nuestras vidas. ¿Has hablado con Diego hoy?, preguntó finalmente Antonio. Negué con la cabeza. No he podido. Necesitaba entender primero. Necesitaba hablar con Elena. Mi suegro asintió, como si comprendiera perfectamente. Se volvió hacia su esposa, quien ahora miraba por la ventana, aparentemente fascinada por el tráfico de la calle. Elena, dijo con firmeza, creo que debes disculparte con Lucía. Elena se giró lentamente, su rostro una máscara indescifrable. Nunca quise que saliera lastimada físicamente.
dijo finalmente. No era exactamente una disculpa, pero quizás era lo más cercano que podría obtener de ella. Pero sí querías lastimarnos de otras formas, respondí. Querías destruir nuestro matrimonio. No lo negó, y su silencio fue respuesta suficiente. Me terminé el café de un sorbo y dejé la taza en la mesa. Ya había obtenido lo que vine a buscar, la confirmación de lo que sospechaba. Necesito irme, dije, recogiendo mi bolso. Antonio me acompañó hasta la puerta, mientras Elena permanecía en el salón. Cuando estábamos en el vestíbulo, lejos de sus oídos, me detuvo suavemente por el brazo. Lucía, dijo en voz baja, ella no siempre fue así. La vida le ha hecho mucho daño. Eso no justifica el daño que ella hace a otros, respondí. No, no lo justifica, concedió, pero quizás ayuda a entenderlo. Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. Diego te ama, de una manera que nunca lo he visto amar a nadie más, incluso a su madre. Eso no fue amor lo que me mostró anoche, dije, sintiendo que mi voz se quebraba. No, admitió, fue miedo, miedo a perderte, mezclado con todos los fantasmas de su pasado que nunca ha enfrentado realmente. Suspiró profundamente. El verdadero Diego está ahí, Lucía. Pero tendrás que decidir si vale la pena buscarlo de nuevo. Sus palabras me acompañaron mientras bajaba en el ascensor, mientras caminaba por las calles elegantes de Salamanca, mientras me dirigía al metro que me llevaría de vuelta al centro. El verdadero Diego. ¿Cuál era? ¿El hombre dulce y apasionado que me había conquistado? ¿O el extraño furioso de anoche? ¿O ambos eran parte de la misma persona compleja, moldeada tanto por el amor como por el trauma? Pasé el resto del día caminando por Madrid, sin rumbo fijo. Mis pasos me llevaron al Parque del Retiro, donde nos habíamos besado por primera vez bajo un árbol junto al estanque. Luego a la Biblioteca Nacional, donde Diego me había esperado tantas tardes mientras yo investigaba para mis clases. Finalmente, al atardecer, llegué a la Plaza Mayor, sentándome en una de las terrazas para ver cómo la luz dorada bañaba los edificios históricos. Fue allí, rodeada del bullicio de turistas y madrileños, donde finalmente abrí los mensajes de Diego. Había varios nuevos, cada uno más desesperado que el anterior. El último decía simplemente: «Estoy en casa, te espero cuando estés lista». A la mañana siguiente, regresé a nuestro apartamento. Diego abrió la puerta antes de que pudiera usar mi llave. Tenía un aspecto terrible, sin afeitar, con ojeras profundas, el pelo revuelto. Me miró como si no pudiera creer que yo estuviera realmente allí. «Lucía», dijo, mi nombre como una plegaria en sus labios. «Necesito recoger algunas cosas», respondí, manteniéndome firme a pesar del impulso de abrazarlo, de consolar su evidente dolor. Asintió, haciéndose a un lado para dejarme pasar. El apartamento estaba impecable, más limpio de lo que lo había visto nunca. Debió haber pasado horas limpiando, quizás como una forma de penitencia, quizás simplemente para mantenerse ocupado. «He hablado con tu madre», dije mientras recogía ropa del armario y la metía en una maleta pequeña. Se quedó inmóvil en el umbral de la habitación. «¿Cuándo?» «Ayer. Fui a verla». «¿Por qué?» Me volví para mirarlo directamente. Porque necesitaba entender por qué el hombre que juró amarme y respetarme podía cambiar tan completamente en una noche. Diego bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. «Lo que hice es imperdonable», dijo en voz baja. «Lo sé». «Sí, lo es», confirmé. «Pero lo que quiero saber es, ¿por qué le creíste? ¿Por qué una sola palabra de ella pesó más que 3 años juntos?» Se sentó pesadamente en el borde de la cama, nuestro lecho compartido que ahora parecía pertenecer a otra vida. «No lo sé», admitió. «Es complicado». «Explícamelo», exigí. «Me lo debes». Y así lo hizo. Me habló de su infancia temprana con su padre biológico, de los recuerdos fragmentados de violencia y miedo, de cómo Elena lo había protegido ferozmente, convirtiéndose en su único refugio seguro, de cómo, incluso años después de que Antonio entrara en sus vidas trayendo estabilidad y calma, seguía existiendo entre madre e hijo un vínculo forjado en el trauma compartido. «Ella siempre ha visto peligros donde yo no los veía», explicó, «y una parte de mí siempre le ha creído, porque hubo un tiempo en que su paranoia nos mantuvo a salvo». Sus palabras no justificaban lo ocurrido, pero comenzaban a darle sentido.
Comprendí entonces que Elena no era simplemente una suegra controladora y clasista. Era una mujer que había sobrevivido a su propio infierno y que, en su intento de proteger a su hijo, había recreado ciclos dañinos de desconfianza y miedo. «Estoy viendo a alguien», dijo Diego cuando terminé de hacer la maleta. «Una terapeuta. Ayer conseguí una cita de emergencia». Le miré sorprendida. Diego siempre había rechazado la idea de terapia cuando yo la había sugerido en el pasado. «Es un comienzo», respondí, sin querer darle falsas esperanzas. «No te estoy pidiendo que vuelvas», aclaró. «No ahora. No tengo derecho. Solo quiero que sepas que estoy intentando entender por qué hice lo que hice. ¿Por qué te fallé así?» Sentí que las lágrimas que había estado conteniendo durante casi 2 días finalmente comenzaban a caer. Era demasiado. El dolor físico, el emocional, la confusión, el amor que aún sentía mezclado con un miedo nuevo y terrible. «No sé si podré volver alguna vez, Diego», dije con honestidad. «No sé si podré mirarte sin recordar esa noche». Asintió, aceptando mis palabras sin protestar. «Lo entiendo». Cerré la maleta y me dirigí a la puerta. Diego no intentó detenerme. No me pidió otra oportunidad. No hizo promesas que no podía estar seguro de cumplir. Y en cierto modo, ese respeto por mi decisión, ese reconocimiento de la gravedad de lo ocurrido, me dio más esperanza que cualquier súplica desesperada. «Te llamaré», dije antes de salir, repitiendo las mismas palabras de la noche anterior, pero esta vez con la intención real de hacerlo. Me mudé temporalmente con Pilar, mi colega del instituto que generosamente me ofreció su habitación de invitados sin hacer demasiadas preguntas. Los días siguientes fueron un borrón de clases, conversaciones con Diego por teléfono, breves, cautelosas, pero cada vez más honestas, y largas sesiones llorando cuando estaba sola. Una semana después, recibí una carta manuscrita de Antonio. En ella, me contaba cosas sobre Elena que nunca había sabido. Su lucha por convertirse en abogada en una época donde pocas mujeres lo lograban. Los años de abuso que había soportado antes de encontrar el valor para dejar a su primer marido. Su feroz determinación por crear un mundo seguro para su hijo. No justificaba sus acciones, pero ofrecía contexto, comprensión. También me contaba que Elena había comenzado a ver a un terapeuta, inspirada, sorprendentemente, por la decisión de Diego, que había llorado por primera vez en años cuando supo del moretón en mi cadera, que quizás había una posibilidad de sanación, no solo para Diego y para mí, sino para toda la familia. No sé si volveré con Diego algún día. El camino hacia la reconciliación, si existe, será largo y difícil. La confianza, una vez rota, no se repara fácilmente. Pero sé que ya no soy la misma mujer que era antes de aquella cena dominical. Soy más fuerte, más clara sobre lo que merezco, más decidida a no permitir que el miedo, ni el mío ni el de otros, determine mi vida. Mientras escribo estas líneas desde el pequeño balcón del apartamento de Pilar, observando el atardecer sobre los tejados de Madrid, siento una extraña paz. No es la felicidad que una vez conocí, pero es algo igualmente valioso. La certeza de que, pase lo que pase, sabré enfrentarlo con dignidad y con la verdad como brújula. A veces, el amor no consiste en aferrarse, consiste en saber cuándo alejarse con dignidad y elegir la paz sobre el caos. Todavía escucho a veces el último susurro quebrado de Diego, pero ya no me persigue. Me recuerda la fuerza que necesité para irme y la sabiduría que estoy adquiriendo para decidir si algún día regresaré.